saben, es tejer redes entre nosotras. Pero para llegar a este tema que considero que es trascendental en nuestras vidas, quisiera empezar un poco por el contexto que envuelve a este tema y que nos envuelve a todos de alguna forma. Y son las decisiones y posturas políticas en la vida de las mujeres. ¿Ustedes a qué les suena esto? ¿Qué es lo que se les viene? ¿Cuáles son sus primeras ideas cuando hablamos de ideologías políticas, de posturas políticas en la vida de las mujeres? Para poder tejer redes entre nosotras, primero hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? Justo sobre las decisiones y posturas políticas, que es con lo que empezamos conversando, y justo lo que nos estaban diciendo, nuestras posiciones, nuestras ideologías, todo lo que nos atraviesa. También es importante señalar que una postura política no es solamente la administración pública y este concurso que se hace para ver quién es el más popular y a quién le vamos a dar estos puestos en la administración, ¿no? Quién va a tomar las decisiones a gran escala en la vida pública. Sino que una posición política también son todas aquellas ideologías, por pequeñas que sean, que rigen nuestra forma de vivir. No se puede vivir fuera de una ideología. Aun cuando nosotros no seamos conscientes de la ideología que estamos llevando, siempre estamos dentro de una ideología. Y el peligro de no construir una ideología propia es que empezamos a vivir bajo la que otros nos imponen. Y ahí es cuando entran los grupos de poder, los medios, que son los principales creadores de ideologías y son los que muchas veces dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, nos cuentan un solo lado de la historia, de las cosas, y son los que imponen como una visión del mundo. Por eso es sumamente importante preguntarnos bajo qué ideologías estamos viviendo y hacer visible las ideologías dominantes y qué intereses están encubriendo estas ideologías. ¿Por qué a un grupo le interesa que haya cierta ley o que no salga cierta ley? ¿Por qué abrir o no abrir el mercado? ¿Por qué una ideología de cualquier tipo? Todas las ideologías, detrás de eso ocultan intereses que a veces son explícitos, como las luchas sociales que te están diciendo lo que queremos es que nos den el agua, ¿no? La soberanía de nuestro territorio, cosas así. Y a veces son explícitos implícitos, y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son los que están en el poder y qué manejos existen debajo de lo que ellos están pretendiendo que nosotros creamos, ¿no? Y para esto también es importante que si yo quiero cambiar el mundo, si quiero cambiar las cosas, las estructuras que tanto nos cuestionamos, siempre debo comenzar por mi propio mundo. Y aquí les invito a pensar un momentito, cada una de nosotras, en qué estamos invirtiendo nuestra vida. Nuestro tiempo, que en realidad es nuestra vida. Porque muchas veces, si es que nos podemos a contabilizar las horas que pasamos dedicándole a ciertas cosas, como yo he puesto aquí, ¿no? Incluso a cosas que parecen intrascendentes como el tráfico, en realidad nos está consumiendo mucho de nuestra vida. Entonces, ¿qué les parece a ustedes cuando piensan en esto? ¿En qué están invirtiendo su vida? Yo he puesto aquí algunas cosas, ¿no? A veces estamos en el tráfico, le estamos dando nuestro tiempo a ciertas empresas, en las empresas que trabajamos, a la religión, a conseguir dinero, al consumo, a las marcas, a la alimentación, a los hijos, a la profesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes a qué le están invirtiendo su tiempo y su vida? Entonces, ¿esto qué nos lleva, no? A pensar en cuáles son las ideologías dominantes que muchas veces son las que nos quitan tiempo, nos quitan vida, nos quitan recursos, nos quitan calidad de vida. Así que vamos a analizar un poquito cuáles son las cosas que se han apoderado de nuestra forma de pensar. Y por supuesto tenemos que empezar con el patriarcado. Este es un espacio feminista, así que desde nuestro punto de vista creo que la estructura más grande que nosotros siempre estamos criticando es precisamente el patriarcado. ¿Qué es para ustedes el patriarcado? Hay personas que piensan que el patriarcado son 4 hombres de traje tomando decisiones, jugando a los dados con el mundo. Y no es precisamente eso, ¿no? Por eso me gustaría conversarlo acá.
Nosotros todo el tiempo estamos que abajo el patriarcado se va a caer. Pero ¿qué es el patriarcado? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Cuál es esta estructura de opresión? Muchas veces somos las mujeres también las que hemos replicado esta estructura, también porque no nos quedaba de otra opción, ¿no? En la situación como se ha venido manejando durante siglos, no es que las mujeres teníamos la opción de cambiar las cosas. Si había una mujer rebelde, pues muchas veces y hasta ahora pasa que todavía las reprimen, las atacan o incluso las llegan a matar. Sí, entonces el patriarcado es esta estructura de poder que beneficia a los hombres y que nos oprime de diferentes formas a mujeres, pero también a ellos. Y hay muchísimas situaciones que en el patriarcado se dan que les juega completamente en contra a los hombres, sobre todo a los que están en proceso de deconstrucción, a los que quieren ejercer su paternidad, por ejemplo. Cuando hay un divorcio, ya de por sí se da por hecho que la mujer es la que va a atender a los hijos y el hombre es el que va a tener que mantener esos hijos y casi siempre se resuelven así las cosas, ¿no? Y hay terribles juicios por ese lado tratando de que también se les dé espacio a los padres que quieren ejercer esa paternidad, que quieren pasar con sus hijos más tiempo y también que nosotros que estamos buscando también equidad en espacios laborales, equidad en lo profesional, equidad en derechos, también deberíamos tener la misma capacidad que ellos de generar recursos, porque así nosotros también podríamos decir, ok, vamos a mantener a los hijos a medias y también la crianza la vamos a hacer a medias. Tengo aquí un mensaje. Me da la impresión que la religión es responsable del patriarcado. Sí, tiene mucho que ver en la historia. La religión está bastante mezclada con el poder y con la generación de estas estructuras dominantes que siempre le han dado el poder y la posibilidad de tomar las decisiones, de tener más derechos, de tener más acceso a diferentes bienes a los hombres, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros queremos ponernos encima de los hombres y que todos los hombres son malos y todas estas cosas. No, de ninguna manera. La gran mayoría de corrientes del feminismo, que también es muy diverso, pues lo que busca es una igualdad de derechos, igualdad de acceso a todas estas cosas que hemos estado hablando. Y de alguna perspectiva más colonialista, decolonialista, también buscamos una complementariedad, ¿no? Porque nos dicen mucho, necesito, como los memes, necesito 4 feministas para que vengan a descargar un camión de cemento. Y tampoco la cosa es decir, somos exactamente iguales, porque eso sería negar una obvia diferencia biológica. Pero hay cosas en las que sí necesitamos estar en equilibrio. Necesitamos equilibrio en derechos, necesitamos equilibrio en acceso a educación, en acceso a los mismos puestos de trabajo y por lo tanto remuneraciones iguales por un mismo tipo de trabajo y demás. Así como ellos no pueden dar a luz, no pueden ejercer la maternidad, ellos tienen la paternidad, pues nosotros también tenemos ciertas diferencias que tampoco es que estemos negando. Sin embargo, pues hay esto de satanizar al feminismo porque dicen que lo que queremos es destrozar la familia, destrozar a los hombres y cosas así, y no es así. De hecho, por eso yo hablo tanto de amor, de parejas, porque considero que somos complementarios. Pero sí, es necesario que para que esa complementariedad se dé, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Yo no puedo estar bajo un patrón que me esté diciendo lo que tengo que hacer, que esté mandando sobre mí, que tome las decisiones sobre mi vida, así como yo tampoco puedo ser la jefa de él. Somos compañeros, somos complementarios, así que nuestra crítica al patriarcado es por este sistema que nos oprime, más no porque querramos nosotros ponernos por encima de todos e implantar un montón de ideologías que no tienen nada que ver con nosotros. Lo que sí estamos diciendo es que cada quien pueda tomar la decisión que mejor le calce,
sea en la maternidad, sea en la manera que se ve, que los estereotipos ya no nos hagan tanto daño como lo han hecho hasta ahora, que, que las feminidades también pueden ser muy diversas y yo puedo vivir mi feminidad de muchas formas. No es que les vamos a imponer que todas nos pintemos el pelo de verde y que todas nos dejemos el pelo de las axilas y cosas así, como nos han satanizado y nos han caricaturizado a las mujeres feministas. Beatriz dice, se ha ido ganando espacio, pero falta mucho para llegar a esa igualdad. Completamente. Es verdad que todavía hay mucho por cuestionarnos aquí. Y sí, en realidad los hombres que desean seguir como que otro camino de construirse, los mismos hombres son los primeros que les caen, ¿no? A decirles eh, mariquitas, mandarinas, a tratar de denigrarles, incluso por querer darle un espacio a su esposa, ¿no? El espacio que se merece, a su compañera, a su novia, a su amiga, a su hija. Y de una lo primero que reciben es mucha crítica. Yo recuerdo alguna vez mi esposo nos compartía que él, cuando él trabajaba en alguna empresa, a él como que no le hacía mucho caso, porque era costumbre que salían todos de los fines de semana después de cobrar al prostíbulo, y como él se negaba, entonces era así como que no, como que ponían en duda su don de liderazgo por no tener estas habilidades, entre comillas, de macho. Hasta, claro, hasta que la vieron ya con una chica guapísima besándose, entonces, no, sí, se merece mi respeto, ¿no? ¿Qué sesgados estamos? ¿Por qué es lo que nos da valor como hombres o como mujeres? Y sí, en cuanto a los temas, como tú dices, equidad también es un término muy bonito. También todo depende de qué corriente estés siguiendo. Eso es lo lindo del feminismo, que es muy diverso. Pero creo que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De pronto yo le digo igualdad, Beatriz le dice equidad, quizá alguien más le diga de otra forma, pero en general estamos buscando este mismo acceso, este respeto a nuestros derechos, y estamos pues en esa lucha desde diferentes vertientes muchas veces, pero lo importante es que estamos buscando el mismo objetivo. Tenemos también entre las ideologías dominantes una que yo critico todo el tiempo, y es el colonialismo. ¿Y por qué el colonialismo? ¿Alguien ha oído, alguien conoce, sobre todo de la corriente de la descolonización y esto? Y eso también, las materias primas que nosotros exportamos son fáciles de que haya qué sé yo, una inundación y se pierdan, de que venga algún tipo de acontecimiento que dañe nuestra producción, mientras que ellos, al estar en el tema de la tecnología, ellos no, por lo general, no tienen recursos. En estos territorios, en Japón, no hay recursos. En Estados Unidos la mayoría se está secando, se están quedando sin agua. Pero ellos lo que están haciendo es tecnología, y eso es lo que nos están vendiendo. Esa tecnología no corre los riesgos que nuestros productos sí corren. Entonces no estamos en las mismas condiciones. Latinoamérica vive una opresión, no solamente por el patriarcado, el colonialismo, sino porque también el mercado, el neoliberalismo, nos está destrozando. Y todo esto también se asienta en un sistema clasista, donde arriba están justo estos hombres blancos heterosexuales, que son los que ponen las reglas, de clase alta, por supuesto, y abajo, cada vez más abajo, los más mestizos, los más indígenas, los más afro, y eso es terrible. ¿Cómo es posible que tengamos a estas alturas de la vida, en el año 2020, todavía un sistema de castas, que quizá no es explícito, como antes hasta en la cédula te ponían ciudadano de tercera clase, ciudadano de segunda clase, no me acuerdo, a tu raza, y raza entre comillas, porque no existe ningún
ninguna forma biológica de decir estas personas son diferentes. La genética, que es lo que nos ha dado nuestras características de acuerdo al clima en el que nos hemos desarrollado, de acuerdo a la alimentación, eso es lo que nos ha ido dando ciertas características. Por eso acá de pronto son más blanquitos y acá somos más mestizos, mestizaje es otro tema, ¿no? Parte del colonialismo. De pronto acá hay ojos más rasgados, acá tenemos piel más oscura, acá tienen piel más blanca y ojos cafés y por acá ojos verdes. Todo eso tiene más que ver con las condiciones climáticas, pero genéticamente, o sea, no es que seamos especies distintas, por Dios, todos los humanos somos la misma especie. Otra ideología dominante, el humanismo, ¿no? Y que además la tenemos muy endiosada, y hay muchas personas que se prestian de ser humanistas, pero este humanismo también requiere ser cuestionado, porque el humanismo lo que ha hecho es decir, el ser humano, centrarse en el individuo, y desde la psicología, que es mi rama, por ejemplo, nosotros buscamos que si la persona no se adapta al sistema, no cuestionamos el sistema, que ya vemos que está lleno de fallas, cuestionamos al ser humano. Entonces, ¿qué hacemos para que este ser humano se adapte y que pueda ser un sujeto competente para este sistema? Entonces le patologizamos y le ponemos al humano las etiquetas necesarias para que él sea el problema, y retiremos los ojos de todo esto que le está rodeando. ¿Y cómo es posible que un ser humano esté totalmente equilibrado en un sistema que está tan corrompido? Por el contrario, es necesario que empecemos a sentirnos incómodos cuando las cosas no están funcionando bien. Y el humanismo que dice que las necesidades, primero las básicas, luego que tienes que ir creciendo en necesidades hasta que te vuelvas un ente superior. Y no es así. Porque en nuestras condiciones de América Latina, ¿cómo pretendemos pues que el ser humano esté ahí en su crecimiento personal, físico, intelectual, espiritual, no sé qué, cuando muchas veces les falta hasta un plato de comida, cuando hay una inequidad totalmente absurda? Entonces, hablar de humanismo también es un concepto muy europeo, muy ario, muy norteamericano, que de pronto a ellos que viven en constante competencia les funciona. Pero aquí, si nosotros no nos damos las manos, pues es difícil que podamos salir adelante. Esto de la competencia, ¿no? Tienes que ser el mejor, y que está tan metida en la educación que nos dan. En eso de evaluarnos por notas para ver quién es el mejor alumno, y al mejor alumno le vamos a poner una estrellita, y el peor alumno le vamos a hacer sentir mal. Antes hasta orejas de burro nos ponían y cosas así, porque nos tienen en competencia absoluta. Y eso en la vida, ¿qué es lo que hacen? Que nos desunamos, que no podamos luchar por nuestros derechos, porque estamos compitiendo en lugar de vernos y darnos las manos, de vernos a los ojos y podernos apoyar. No, la competencia, la individualidad, esos son temas que nos han reforzado, ¿no? Esto de ser competente, pero en realidad es algo muy, muy complejo, muy negativo, y la educación debería replantearse también, dejar de ponernos a competir como que si eso fuera algo positivo. La opresión en la vida en comunidad. Tenemos aquí en nuestros territorios el ejemplo perfecto de cómo salir adelante pese a toda la persecución que han sufrido las comunidades indígenas, los pueblos y nacionalidades indígenas. Y justo a esas formas de vida es a quienes más las hemos criticado, a quienes más hemos tratado de transformarles, y de transformarles en lo que ni siquiera es que somos nosotros, en lo que nos han impuesto. Entonces, nos han hecho creer que la vida de Estados Unidos, que la vida de Europa, que ese modelo es el que nos calza a todo el mundo, y que hay que cementar la tierra para crear ciudades, y que todos deberían ser obreros, y que todos deberían tener su casa, su carro, su consumo, y las formas diferentes de vida están satanizadas.
Entonces les hemos oprimido y les hemos tratado de borrar y les hemos tratado de imponer una cultura que no tiene nada que ver con ellos. Entonces también esa forma en la que ellos viven considerándose un todo, nosotros la hemos perseguido y la hemos ninguneado. Así que también hay que cuestionarnos por qué es que consideramos que la cultura de acá es mejor que la de nuestros territorios, por qué estas costumbres de acá son las que tienen que imponerse a todo el mundo y por qué las costumbres de ellos son inferiores y tenemos que educarles y tenemos que imponerles y tenemos que civilizarles y tenemos... ¿Cómo así? ¿Quién les ha dicho que eso es mejor que lo otro? Pero es lo que nos han reforzado. También nos han reforzado que todos debemos tener un tipo de trabajo que le sirva a este sistema, que nos dé dinero y el dinero para que este sistema se siga manteniendo en constante movimiento y algún día nos jubilaremos después de pasar toda nuestra vida 35, 40 años sentados en el mismo escritorio haciendo exactamente lo mismo. Por eso la educación es tan repetitiva desde que empezamos a los 3 años al preescolar y a lo primero que nos enseñan es a seguir reglas, a seguir patrones, a poder hacer una misma actividad repetitiva todo el tiempo porque nos están amaestrando para cuando lleguemos a esos puestos en los que podamos desarrollarnos como obreros. Desde la escuela, desde el preescolar, obedecer, seguir reglas, seguir patrones, aprender a hacer la misma actividad para que cuando llegues a la adultez puedas quedarte quietito en tu escritorio sin chistar, siguiendo órdenes, siguiendo instrucciones, memorizando, porque eso es lo que te va a servir para hacer un engranaje más de todo esto. ¿Y dónde te quieras salir? Porque ahí te cae enseguidita la penalización. Nos han enseñado a tener miedo, a crecer con miedo y a no cuestionar porque con el miedo nos han reprimido, ¿no? Si es que tú no estudias, no sigues las reglas, entonces vas a ser un desadaptado y vas a quedarte viviendo bajo un puente. Si es que no sigues las reglas religiosas, te vas a quemar por toda la eternidad y cosas así, para que el miedo sea lo que nos mantiene en ese mismo sistema sin cuestionarnos ni nada por el estilo. Entonces, bueno, todo esto, todos estos sistemas de opresión hacen que la vida sea homogénea, que todos queramos tener el mismo pantalón que está a la moda, que todos escuchemos la misma canción que está a la moda, y nos dice todavía la publicidad: sé original, consume este producto, sé tú mismo, sé como nosotros te decimos que debe ser. Y no lo cuestionamos, ¿no? La publicidad es una de las herramientas más fuertes que tiene el sistema, que tiene el poder para legitimar ciertos estilos de vida y menospreciar otros. Sobre todo en la publicidad, que se burla de ciertas formas, de ciertas prácticas y te dicen: no, tú puedes ser una mejor persona si es que llegas a ser como este que te estamos presentando. Y para eso debes comprar, debes consumir, debes usar estas marcas, debes alinearte a lo que dice la mayoría, que son precisamente los grupos de poder, los que imponen qué es lo que está bien, qué es lo que hay que consumir, cuáles son las ideologías que se deben seguir, por qué el aborto está mal, por qué el feminismo está mal, porque son ellos los que deben imponerse y no permiten cuestiones. Entonces, también hay que pensar en qué hay atrás de esos mensajes que nos están dando. Y para eso, ¿cómo enfrentar las opresiones? Yo tengo algunas ideas. Y si es que alguien quiere comentarme alguna otra, bienvenida. Pero las posturas políticas se materializan en la vida cotidiana. Entonces, en las pequeñas cosas que nosotros hacemos en el día a día, estamos materializando estas posiciones ideológicas con las que decidimos vivir. Por ejemplo, para mí fue un paso súper importante decir: no quiero más la tarjeta de crédito, la voy a devolver porque esto es... me tienen agarrada del pescuezo y ni siquiera es que yo estoy consumiendo lo que estos me están cobrando, estoy dándole mi trabajo y mis recursos a gente horrible. Entonces,
aún cuando eso quiere decir que también voy a tener que reducir ciertas cosas, pero ¿qué me importa? Porque también esas cosas que nos hacen consumir muchas veces nos mantienen eh, embobados, atontados, sin que podamos enfocarnos en otras cosas. Y aquí también voy a cuestionar temas como algunas cosas que nos hacen estar todo el tiempo colgados del teléfono, de las redes sociales. Y eso es peligroso porque cuando nos volvemos adictos a las redes sociales o a consumir ciertos programas y demás, eh, nuestro cerebro no hace ningún trabajo, no está consumiendo cosas que ni siquiera luego se le van a quedar grabadas. Y nosotros estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración y de atención y por lo tanto nos estamos quedando en el puesto de obreros para siempre. Porque al no poder ser personas que generan conocimiento, que generan cuestionamientos, que justamente están en contra de todas estas cosas que estamos analizando, no lo puedes hacer si es que estás ahí todo el tiempo metiéndote cosas basura en la cabeza y es muy fácil caer en eso. A mí mismo se me hace bastante complejo cuando hay días en que me meto a ver alguna cosa en alguna red y me quedo ahí mirando horas o mucho tiempo, ya estoy en un video que nada que ver y ahí es como que me despierto, por favor, ¿en qué estoy perdiendo mi vida y en qué estoy desperdiciando esta capacidad de atención que cada vez en los seres humanos se vuelve más y más y más cortita? Creo que estamos actualmente en los 8 segundos de atención y eso es terrible, ¿no? Ya se nos hace cada vez más complejo leer un libro, sentarnos unas horas a leer un libro o meditar, obligarle a nuestro cerebro a que mantenga la atención en una sola cosa. Es cada vez más complejo y mucho también se debe a todo esto que estamos consumiendo. Para eso, cada quien en su propia vida tiene que construir su propia ética, ¿no? No existen ideologías moralmente superiores, no porque yo digo soy vegetariana y por eso soy mejor que usted, no, para nada. A mí me sirve ser vegetariana, porque si yo digo me estoy alineando con el tema de que considero a los animales sujetos de derechos, por lo tanto yo no puedo comerme un animal. Pero si es que en una comunidad pues lo que crían son cuisitos para su alimentación, pues yo no soy quien para decirle no, eso está mal, yo estoy bien, mi ética es mejor que la tuya. No, cada quien construye su ética de acuerdo a sus necesidades. Para mí ha sido todo un proceso muy, muy bonito, muy enriquecedor esto de cuestionar las ideologías y también un poco complejo porque eso me hace tomar acciones en mi vida que de pronto ya hasta son más complicadas. Sería más fácil ir y comprarme un shampoo en la esquina, pero yo como decidí que ya no quiero consumir plástico, entonces tuve que aprender a hacer mis propios productos. Cada vez que nosotros decidimos que una ideología va a guiar mi vida, eso implica criticar todas las cosas que están alrededor y ver de qué manera en realidad estoy siendo consecuente con esa ideología que estoy aplicando en mi propia vida. Entonces, en algún momento yo dije, quiero, y disculpen que les hable de mí, pero las ideologías son personales y cada uno puede hablar exclusivamente de su experiencia en cuanto a estas cosas. Entonces, en un momento dije, quiero cuidar a la naturaleza. ¿Qué cosas debo hacer si es que estamos en este tema de que dentro de 2 generaciones ya no va a haber agua? Entonces yo no puedo traer hijos al mundo que sufran esa vida a la que les vamos a exponer. Por lo tanto, bueno, yo voy a ser antinatalista. Eso no quiere decir que voy a ir criticando a la gente que tiene hijos. No, eso es una ideología que se aplica para mí. Porque además fue la forma más coherente que yo encontré con borrar la huella ecológica. O sea, quiere decir que un ser humano pasa por el mundo, va a dejar una huella ecológica un daño, por pequeño que sea, a la naturaleza por el consumo que tú vas a tener a lo largo del transcurso de tu vida. Entonces, si yo decidí borrar esa huella ecológica, lo más coherente era también alinearme al antinatalismo. Y eso también puede ser complejo porque estamos muy alienados con las ideologías y creemos saber las cosas porque así nos criaron y así se han hecho durante muchos años.
Y cuando nos ponemos a cuestionar, los primeros que nos caen son la gente que está cerca y que no entiende por qué de pronto ahora eres feminista y por qué de pronto ahora ya no quieres comer animales y por qué no quieres tener hijos y por qué, y por qué, y por qué. Porque simplemente no nos hemos puesto a cuestionarnos qué es lo de que de verdad yo quiero aplicar a mi vida, sino que muchas veces consideramos que la vida es como un guión que ya está predeterminado y que nacemos, crecemos, nos reproducimos y si es que tengo que reproducirme a tal edad y si no encontré a mi compañero hasta tal edad, entonces ya no voy a poder cumplir con lo que nos toca en la vida. ¿Y cómo así? ¿Por qué nos toca? ¿Por qué no podemos vivir de formas diferentes? Estamos acostumbrados solo a repetir esquemas sin pensarnos dos veces. Entonces, yo sí les invito a que esto se lo cuestionen todo el tiempo. Y que encontremos formas de coexistir en el mundo aún bajo las circunstancias que tiene este mundo. Y aquí les cuento también una anécdota. Hace muchos años tuve la oportunidad de vivir en una comunidad muy linda donde todo el mundo trabaja en base a sus posibilidades y recibe en base a sus necesidades. Entonces es una forma de vivir una vida comunitaria aún dentro de un país sumamente capitalista, sumamente neoliberal y dentro de él existen estas maneras de vivir en kibbutz y uno diría esto es incompatible, pero encontraron la manera de hacerlo. Entonces si es que pasamos de lo individual hacia lo comunitario y si es que me dejo de pensar como un ser humano y sus propias metas y su vida, sus recursos, sus cosas, y yo lo quiero todo solamente para mí, para mí, para mí. Yo y mi dinero, yo y mi trabajo, yo y mis metas, yo y mis logros, yo y mis hijos, yo y mi, yo. Entonces, si es que puedo pasar a esta otra ideología donde empiezo a pensarme como un todo con la gente con la que estoy compartiendo y empiezo a pensar en comunidad y no solo en lo individual, entonces entre todos podemos luchar y alcanzar mayores logros de lo que yo podría hacerlo en individual. Por eso compartir es sumamente importante, por eso yo considero que es básico que podamos compartir lo que sea, si es que son conocimientos, compartamos conocimientos, si es que es algún tipo de recursos que los podemos compartir, compartamos, si podemos trabajar en conjunto por un mismo fin, hagámoslo porque esa es la única manera en la que vamos a poder salir como sociedad, porque de forma individual ya hemos estado demasiado tiempo peleándonos unos contra otros. Creo que es momento en el que nos toca abrir los lazos y nos toca ser comunidades más que ser individuos. Y para eso, pues ahora sí aterrizamos en este tema que es el que nos convoca, en crear redes como alternativa de vida. Necesitamos buscar otras formas de coexistir, que ya no sean el de la competencia, el que quién lo logra mejor, quién llegó más lejos, quién es el más bonito, sino en que podamos compartir las cosas, crear redes, compartir objetivos juntos. Entonces, solo brevemente vamos a ver los principales tipos de redes que podemos crear, ¿no? Los interpersonales, que son básicamente las redes que se hacen entre personas sin que nos haya juntado exactamente un objetivo explícito, que de pronto somos un grupo de amigos que se reúnen de vez en cuando, que la pasan bien, o un grupo de vecinos, y es una red, no formal, pero es una red. La de intergrupal es cuando nosotros tenemos un grupo y de pronto nos juntamos con otro grupo para un objetivo en común. Puede ser incluso un partido de vóley. Yo tengo aquí mi equipo, ellos son otro equipo, nos juntamos, jugamos y es una especie de red que podemos ir haciendo, ¿no? Para hacer todo un campeonato. Las interinstitucionales ya vienen de una manera más formal a partir de una institución. Las intracomunitarias, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra comunidad del Sapo Azul. ¿Qué tal si es que ahí dentro se organizan diferentes tipos de redes con objetivos específicos cada una? Eso serían redes intracomunitarias. Intercomunitarias es que si es que yo tengo mi red y Beatriz tiene el de las Lilas en Acción, de pronto algún rato podemos juntarnos y decir este va a ser nuestro objetivo para este proyecto y eso sería una red intercomunitaria. Las circunstanciales, por ejemplo,
cuando hubo el terremoto, ¿no? Se activaron muchas redes para poder solventar esta situación. Y que después de eso, igual ya cada quien tomó su camino, no es que nos quedamos trabajando ahí porque ya de alguna forma se tomaron las acciones necesarias que requería ese momento, esas circunstancias. Y las estables son las que están trabajando constantemente por un objetivo específico. Espontáneas, igual, si es que se forma muy parecido a las circunstanciales, se formaron por algún motivo espontáneo, y formales cuando ya tienen una estructura. Pero para que estas redes nos funcionen, necesita existir una organización, siempre y cuando se esté respetando la linealidad y la igualdad entre estas personas. Porque si es que ya empieza aquí que aquí hay unos recursos, entonces el presidente va a ganar tanto por estar a la cabeza de esto, entonces ahí ya no es exactamente una red, ya viene a ser una pirámide, ¿no? Donde está el de arriba cogiendo los recursos y otra vez estamos replicando estos mismos sistemas de poder, que es lo que estamos cuestionando. Entonces, en la red es importante que haya igualdad. Por supuesto que hay una organización, casi siempre se pone a alguien a la cabeza que de pronto es la persona que maneja un poco más de conocimientos, que tiene un poco más de cancha en el tema de lo que nos esté convocando para esta red, pero eso no quiere decir que no hay una linealidad. La idea de hacer redes es que se tejan en lo horizontal, y eso es sumamente valioso, que podamos romper con esto de los esquemas de quién está más arriba que yo. Las mujeres siempre hemos hecho redes, aun cuando no hayan sido formales. Las mujeres somos expertas en hacer redes, porque nosotros tenemos el asunto de maternar. Entonces, al maternar hijos propios, hijos ajenos, siempre estamos en esto de formarnos, de organizarnos para poder darles mejores atenciones o cuidados a los hijos. Entonces nos hemos vuelto expertas en ayudarnos en estos temas por milenios seguramente. Entonces nosotros ya tenemos un bagaje ahí de cómo nos hemos ido organizando. De pronto no es una red formal lo que hemos hecho, y muchas veces es en la familia, las abuelas, las madres, las tías, se dan estos apoyos para poder ayudar con el nuevo ser. Y no existen redes intrascendentes, ¿no? Si es que deciden, ¿saben qué? Quiero hacer una red para aprender a pintarnos las uñas, está perfecto. Cualquier red que tenga un objetivo claro es válida. Pueden ser redes de apoyo económico, de alimentación, redes para hacer vida social, redes para soporte emocional, redes de aprendizaje, etcétera, 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 etcétera. Porque redes hay todo lo que se nos pueda ocurrir, y todo para lo que yo sienta que tengo algún interés, algún talento, o que quiero investigar sobre este tema y quiero participar de este asunto. Y es un derecho el que podamos participar de la vida política. No quiere decir que necesariamente tengamos que lanzarnos a una candidatura, a un puesto político, o que estemos asociados con los partidos políticos que también están llenos de corrupción y de cosas nefastas. Pero tenemos todo el derecho de participar en la vida política desde la organización social. Entonces, yo les invito a eso, ¿no? A las redes nos une una posición política. Esa posición política, en torno a ella es que gira nuestro objetivo como red. Justo a eso, vamos a crear redes. Redes para poder salir adelante, para darnos apoyo. Yo tengo ese ejemplo de los kibbutz muy bonito, ¿no? Porque para ellos, después de toda la persecución que sucedió después de la Segunda Guerra, llegaron a estos territorios y no tenían nada, en principio, ¿no? Hablando de la sociedad civil específicamente. Ya luego el ejército y la política es otra cosa, pero estas personas no tenían nada. Entonces lo único que les quedaba era juntarse, y tenían tanto por hacer que era sumamente difícil que lo pudieran solventar cada uno por su lado. Así que al juntarse, y hasta ahora funciona así, ¿no? Hay un grupo de personas que se encarga de los niños, un grupo de personas que se encarga de la cocina,
un grupo de personas que se encarga de producir las cosas que van a vender para poder solventar la vida, o ahí mismo pusieron su propia escuelita, ahí mismo pusieron su pequeño almacén. Entonces, dentro de esta misma comunidad, ellos fueron solventando cada una de las necesidades. Hay quien te lava la ropa, en fin, hay de todo, ¿no? Y de esta manera, el tiempo que ellos deberían dedicarle a todos estos quehaceres de la vida y mucho más, pues lo pueden invertir en sus hijos, en sus familias y en crear comunidad. Entonces les invito a crear redes. Si es que alguna de ustedes tiene una idea de que yo quiero crear una red para, no sé, compartir libros, compartir conocimientos, háganlo, propónganlo, creemos redes, porque es la forma en la que vamos a poder continuar y salir adelante. Latinoamérica siempre se ha mantenido por las redes, muchas veces redes no formales, redes en la familia, ¿no? Cómo es que las personas que, pese a que no han tenido muchas veces recursos económicos, las condiciones y demás, las mujeres siempre hemos estado sosteniendo a la familia, sosteniendo a las comunidades para que podamos seguir y no nos quedemos. Y por eso Latinoamérica es puro corazón, porque las mujeres hemos estado ahí entregándonos, haciendo redes, dándonos la mano. Te ayudo con el guagua, te ayudo a ver con tu casa, hagamos la minga, hagamos estas cosas, regresemos a ver a las prácticas de nuestras hermosas comunidades de nuestro país, de los pueblos y nacionalidades indígenas, que son un gran ejemplo de comunidad. Eso, muchas gracias. Ya saben que les quiero, les necesito para cambiar el mundo. Démonos las manos, hagamos redes y salgamos entre todas adelante.